Hay una palabra preciosísima en segunda de Corintios capítulo 5. Siempre cuando estábamos nosotros en México, que habíamos recibido esa presencia del Espíritu Santo tan fuerte que tuve cuando fui joven, yo tenía a mi pastor que se llama Ariel Miranda. Platicábamos sobre los libros de la Biblia y uno de los capítulos más hermosos, más bellos decía, ¿y qué te parece segunda de Corintios capítulo 5? Y le dije, está precioso, todo ese habla, es un capítulo de la Biblia hermosísimo, precioso. Y en la parte el último, ya casi al acabar, habla sobre la reconciliación y la reconciliación con Dios. Y es muy importante porque hay que ver el contexto de esto, porque estamos hablando de la iglesia de Corintio. Y cada iglesia en el Nuevo Testamento tenía su lado bueno y su lado malo. Algunos tenían unas virtudes, otros tenían otras. Cada iglesia tiene su personalidad. Y la iglesia de Corintios tenía el problema de la inmoralidad. Era una iglesia no hecha de judíos, sino principalmente de gentiles griegos. Era una ciudad costera. Entonces era una ciudad donde había un templo de Afrodita y había muchísimo pecado. Y la gente, desgraciadamente, el ambiente lo envuelve a uno. Y Pablo, en la primera carta, epístola de los Corintios, le dice a los santos de Corintios, ¿verdad? Y luego nomás les dijo los santos, ¿verdad? Porque son llamados a ser santos. Y empezó luego a decirles todo lo que estaban ellos fallando, ¿verdad? Porque la santidad viene de Dios, es un don divino, no es un don humano, es un don de Dios. Y hablaba de todos los problemas, y uno de los problemas más serios que había un problema de inmoralidad. Uno de los hermanos de allí había mancillado el lecho de su padre. Se había unido a la esposa, a su madrastra, a la esposa de su papá. Entonces les dijo, no pueden tener a ese hombre en la iglesia. Les dice Pablo, dice, porque una poca de levadura echa a perder toda la masa. Entonces necesito que por favor lo excomulguen, lo saquen. Si no lo hacen ustedes, voy a ir yo y lo voy a hacer personalmente. Y más que lo corren, ¿verdad? Pero era otra cultura, era una cultura que estaba aceptando a Jesús y era una cultura griega, pues ustedes saben los griegos, ¿no? En la segunda epístola de los Corintios, este hombre sufrió muchísimo. Se desbarató. Al ser excomulgado, él sufrió por haber sido sacado de la iglesia. Y Pablo dice, yo estoy escribiendo esta carta para que ustedes vuelvan otra vez a regresar al hermano, a la iglesia. Porque él ha sufrido mucho por esto. Ha llegado a ser tan grande su tristeza que se teme por su salud, por su vida. ¿Verdad? Él se arrepintió. Lo que pasa es que ya cuando se arrepintió, no lo querían restaurar los hermanos. Primero no lo querían correr y luego ya después que lo corrieron ya no lo querían recibir. Dice, no, recíbanlo. Y habla sobre una de las partes más hermosas de la Biblia, que es la reconciliación. Es reconciliaos. Y la parte de la reconciliación es una parte muy importante porque nosotros, nuestro Señor Jesucristo, en estos versículos son claves, son pilares para nuestras vidas. Y los voy a leer, está en 2 Corintios capítulo 5 del 18 al 21. ¿Por qué es importante? Porque lo vamos a ver más adelante. Una de las cosas más difíciles para reconciliarse con Dios o para reconciliarse con un semejante no es tanto a veces Dios o el semejante, si él no, el problema está en la tormenta que tiene cada uno de nosotros. Por eso se necesita hacer algo muy especial. Y en es de los muy pocos versículos que habla sobre la reconciliación. Y en eso tenemos muchas ideas nosotros que no son correctas. A veces como cristianos de años hay cosas que desconocemos acerca del corazón de Dios. Y que ahora vamos a ver y nos va a llamar la atención la hermosura y el gran amor que Dios tiene hacia el hombre. Que llega a límites extraordinarios, increíbles,
fuera de toda lógica humana. Vamos a ver 2 Corintios 5, 18 al 21, para irnos así empapando poco a poquito, ¿verdad? Y el chiste de aquí es tener un arma poderosa para nuestras vidas. La reconciliación es muy importante, saber los secretos de la reconciliación. No solamente para los hermanos que no conocen al Señor, sino para nosotros como cristianos, para nuestra comunión con Dios y para nuestra comunión con nuestros semejantes. Debemos de conocer este gran secreto, este gran pilar de la iglesia. Dice así: todo esto proviene de Dios. Esto proviene de Dios. Hay cosas que no provienen de Dios, o hay la mitad del hombre y la mitad de Dios, pero todo esto que vamos a hablar ahorita, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esto es muy importante, subráyenlo, dile: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, porque nosotros vamos cargando a veces con unas pesas que queremos llevar con ese saco, ¿verdad?, ante Dios. Bueno, ahorita continúo. Tenemos que leer el versículo antes de predicar. Dice: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es muy importante. Bueno, permítanme así mezclar, ¿verdad? Es muy importante porque aquí Dios está diciendo: yo necesito la ayuda de ustedes. Esto no lo puedo hacer yo solo, aunque todo esto proviene de mí. Yo necesito la ayuda de ustedes. Yo necesito, para reconciliar a mi pueblo con Dios, lo necesito a ustedes. No lo puedo hacer yo solo, aunque en todo esto provenga de Dios. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase. Subrayen si Dios rogase, porque yo nunca en toda la Biblia he visto que Dios ruegue. Lo único que Dios ruega es para convencernos a nuestros corazones. Fíjense, que Dios nos tenga que rogar a nosotros para que tengamos un corazón hacia Él. Y luego nos envía para que sepamos eso. Y luego nos dice: ustedes son embajadores. O sea, no está diciendo ustedes vayan y no. Yo los nombro embajadores, un puesto alto para que vayan y hagan este trabajo, que rueguen en mi nombre. Increíble, Dios. ¿Cómo tan humilde de rogar al hombre que se reconcilie con Él? Como si Dios rogase por medio de nosotros. Perdón, me reivindiqué. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Aquí vuelve a repetir que ahora mete a Cristo. En nombre de Cristo dice: os rogamos en nombre de Cristo. Os rogamos en nombre del Padre, os rogamos en nombre de Cristo y os rogamos en nombre del Espíritu Santo. Reconcíliense con Dios. Un ruego de la Trinidad. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Esto es muy importante, porque aquí Dios está diciéndonos a nosotros, los que lo conocemos: ayúdenme, auxilio, los necesito ustedes. ¿Para qué? Para que me traigan a la gente que está en enemistad y que no sabe cómo ser amigo mío, que está en apuros. Los necesito, los nombro embajadores y me solucionan, por favor, el problema de la enemistad. Como dice Juan 15, dice: ustedes son mis amigos y necesito que ustedes sean mis embajadores para que la gente sea mi amiga y hay una amistad entre nosotros y el hombre. Y lo ruega. Increíble. Si nosotros nos podemos saber la profundidad de esto, es mucha. Es Dios el que está hablando esto. No parece que sea Dios, porque nosotros no tenemos ni siquiera una idea de lo que es del amor de Dios. No lo tenemos. Ni siquiera nuestros papás naturales nos dicen así: te ruego que me quieras.
Te ordeno, ¿verdad? Que me quieran. Yo así les dije a mis hijos, yo les ordeno que se quieran. Porque nomás son dos y se tienen que querer a fuerzas. ¿Ya? Punto. ¿Ya? Pero Dios no nos dice así. Dice, os ruego que me quieran. Hermoso. ¿Qué significa reconciliar? Vamos a dar ya. Catallazo es la palabra que pusieron, es en griego. Es cuando dos amigos que se estimaban perdieron la relación. Es volver a esa relación. Volver a recuperar una amistad que existía. Eso es reconciliar. Y Dios llama la reconciliación. ¿Por qué existe eso? Miren, nosotros hemos tenido a veces malos entendidos en la vida. Hemos tenido amigos. Yo tuve un amigo por años y de repente se convirtió en un extraño para mí. Se convirtió en mi enemigo. Hasta que me di cuenta que él había sufrido un problema de una enfermedad mental. Porque todos los que éramos amigos de él nos dimos cuenta de eso. Pero era un problema, un desorden mental. Pero a veces las amistades se pierden, las relaciones de años se pierden, incluso matrimonios bien avenidos se pierden por cosas tan pequeñitas, tan tontas, perdón, no debo usar esa palabra, tan simples, tan ilógicas. Yo oía a un hermano que me dijo, no, dice, es que la amistad es como una copa, que si se rompe, aunque uno lo vuelva a armar, no va a quedar igual. Y yo dije, déjame lo busco en la Biblia. Y me puse a buscarlo en la Biblia y dice una cosa muy distinta. Dice que la amistad es como un cuchillo, como una espada. Y dice que un amigo se afila con otro amigo. Cosa muy distinto. Proverbios 27, 17. Hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. O sea, ¿con qué se lima un cuchillo que no sirve? Con una lima áspera, con un cuchillo más duro que él. Así es la amistad. Te lima. Un amigo es el que te quiere y te dice, ¿sabes que estás mal? Ese es tu amigo. Un papá que quiere a sus hijos le dice, ¿sabe qué, mijito? Usted la está regando, usted se está portando mal, usted es un grosero, usted es un malcriado, usted es esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque quiere que se rectifique, quiere que cambie, quiere que sea bueno, quiere que sea correcto. La ley es la ley. Las cosas buenas son buenas aquí en China. La ley es absoluta, porque Dios la hizo absoluta. Yo estaba viendo un rabino que decía, mientras la ley no saliera de la palabra de Dios, la ley era relativa. Por ejemplo, si la ley que se escribió en la palabra de Dios, por ejemplo, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, le hubiera escrito un hombre, hubiera dicho, no robarás, pero mira, si estás muy pobre y luego ves a alguien que tiene mucho dinero, pues le puedes robar poquito porque pues te estás muriendo de hambre, pues tienes que comer. O si mira, si tu hermano, si tu conocido tiene una esposa muy bonita, pero la trata mal y no la atiende, y luego ella sufre mucho, a lo mejor tú puedes llegar y esas cosas. La ley es relativa cuando la toma el hombre, pero Dios pone los 10 mandamientos y la ley se convierte en absoluta. Así que las cosas que están mal, y las cosas que están bien, punto. Porque la ley la estableció Dios y la ley es absoluta. No robar es malo, aunque te estés muriendo de hambre, no debes de robar. Perdón, robar. No robar es bueno, disculpen. Ya ven, tienen un pastor de carne que se equivoca, es lo bueno, no soy así perfecto, y eso es bueno. Eso es bueno porque eso en mi debilidad Dios me ayuda. ¿Verdad? La disciplina, si desde un amigo, también debe de ser de Dios. ¿Y qué pasa? Que a veces somos malcriados con Dios. Y cuando uno es malcriado con Dios, se hace uno malcriado con los hombres. Acuérdense de Adán. Adán perdió su comunión con Dios y luego sus hijos se mataron entre ellos. Porque cuando se pierde la comunión para arriba, se pierde la comunión para los lados.
Pero si se restablece la relación con Dios, se restablece la relación con los hombres, ¿verdad? Porque así funciona. Y Dios no te va a dejar que andes haciendo cosas malas. Si Dios te ve que estás haciendo cosas malas, te va a corregir. Porque si nosotros, siendo malos, siendo imperfectos, si vemos a nuestro muchachito diciendo malas palabras, agarramos un jabón y le lavamos la boca. Bueno, ya les dije la fórmula. Bueno, si nosotros siendo malos hacemos eso, ¿cuánto más nuestro Dios nos va a corregir? ¿Ya? Si a un niño con una corrección se corrige fácil, con un hombre tiene que ser una corrección más severa. Y eso duele. Pues no es uno de palo, duele. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 12, del 6 al 10, dice, si soportáis, Hebreos 12, del 6 al 10, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no sois hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros papás terrenales que nos disciplinaban y los amábamos y los venerábamos, dice. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y así con esto viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero nuestro Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos en su perfección, en su santidad. En Proverbios 1:23 dice una cosa preciosa, dice, volveos a mi reprensión y he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. O sea, si tú te dejas corregir por Dios, tu Dios te va a dar su espíritu. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Déjate corregir por Dios. Déjate corregir por Dios. Hazle caso para que el cintarazo no sea tan duro. Porque un cintarazo de Dios dura doliendo de 5 a 10 años más o menos. No se crean, no es cierto. No es cierto. Dios disciplina, pero da el alivio. Si tú respondes rápido, Dios responde rápido, porque es un Dios de amor, lindo. ¿Por qué? Porque aquí siempre la enemistad que existe con Dios siempre va a ser culpable del pecado. O sea, aquí el que se equivoca siempre va a ser uno. Y siempre va a ser el pecado. Y es que al diablo siempre le funcionan las mismas jugadas. Y las repite y le vuelven a salir bien. Todo lo que era en Corintios, pues utilizaba la inmoralidad, la lujuria. Con los efesios, pues la lana o algo así. O sea, cada iglesia tenía su punto débil y le funcionaban al diablo. Pero dice Pablo, nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás, las conocemos. Y sabemos que Dios nos va a corregir. Pero no debemos de tomar la corrección de Dios como que Dios nos abandonó. Y ese es el problema. El problema es que nosotros, cuando Dios nos deja, cuando Dios se va, porque nos andamos con pecado en nuestro corazón y se aleja un ratito para corregirnos, nosotros creemos y nos confundimos y decimos, ahora sí, ya la regué. Ahora sí me equivoqué. Ahora sí ofendí a Dios. Y más si leemos y malinterpretamos ciertos versículos que dicen que es imposible que Cristo resucite otra vez para alguien. No, eso está hablando a los hebreos. Esa es otra cosa. Aquí de lo que está hablando es que nosotros a veces nos sentimos tan avergonzados delante de Dios cuando cometemos un pecado, que no nos sentimos dignos de Dios. Y a veces el problema, aquí lo está diciendo, el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Que el pecado nos llega a hacer que nos sintamos tan mal delante de Dios, tan culpables, que nos da vergüenza acercarnos delante de Dios. Es aquí, hermanos, donde necesitamos la ayuda de todos ustedes.
Y es aquí donde Dios nos dice, por favor, ustedes son mis embajadores. Vayan y hablen con los niños. Que cuando yo los corrijo, ustedes vayan y díganle, consuélense. Esto es para su edificación. Dios no se ha alejado de ustedes. Dios simplemente se fue. Quita el pecado de tu vida y vuélvete al Señor. Y nos dice, vengan, ayúdenme. Te ruego que no me ayudes. En nombre de Cristo y en nombre de Dios, ven y ayúdame a reconciliar a mi pueblo, al que estoy formando y educando, a que vuelva conmigo en la amistad. Que acepte la corrección, que acepte que se equivocó, que acepte que tiene que ser formados. Filipenses 1:6, estando persuadido que el que inició en vosotros la buena obra, la va a ir perfeccionando todos los días, todos los días, todos los días. Y si todos los días te equivocas, todos los días te va a jalar las orejas Dios. Pero si te equivocas cada 2, 3 años, qué bueno. Yo es cada 2, 3 meses. No sé. No, o sea, tiene que ser la perfección cada vez menos. Entre más inmaduro uno es como cuando está uno aprendiendo a manejar la bicicleta, ¿verdad? Al principio el niño, ahí va el papá corriendo con el niño, ¿verdad? Y se cae a cada rato y llora y lo consuela uno. Pero ¿qué papá es aquel que agarra al niño y si se cae una vez le dice, quítate? Agarra la bicicleta y la tira a la basura y corre al niño de la casa. Pues no. Está aprendiendo a andar. Lo levanta y le enseña, lo levanta, lo enseña. Y va a llegar un momento en que ya va a aprender la bicicleta. Y luego al rato va a aprender a manejar el carro. Y luego al rato él va a traer al papá para todos lados. O sea, es la corrección de Dios es justa lo que necesitamos. Y no debemos de sentirnos por lo que Dios está corrigiendo en nosotros. Debemos de saber que la reconciliación de Dios siempre está abierta. ¿Por qué? Porque primero debemos de saber varias cosas. Número 1, Dios es amor. Siempre que nos trata con amor. Y uno de los problemas es que nosotros no tenemos un concepto de Dios. Creemos que Dios es como el Antiguo Testamento, que el que él hace la paga, ¿verdad? Y a veces nos equivocamos porque estamos viendo la justicia de Dios, pero no estamos viendo el amor de Dios. Entonces Dios, para que lo conociéramos, ¿saben qué hizo? Se vino aquí a la tierra y se hizo hombre. Y aquí sí nos enseñó su justicia y nos enseñó su amor. Si Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, que Dios se hizo hombre aquí en la tierra, nomás nos hubiera enseñado su justicia, le hubiera ido muy bien a Jesús, porque él traía unas predicaciones acerca de la justificación que toda la gente iba a creer en él. El problema de nuestro Señor Jesucristo es que mostró su amor, y ahí sí, por culpa de eso lo llevaron a la cruz. ¿Por qué? Porque se puso a sanar a los enfermos en sábado, se puso a sanar a los romanos, a los centuriones, se puso a sanar a los gentiles, se puso a salvar a los publicanos, a los pecadores, a la gente de mala reputación. Él los abrazaba y los quería. Y eso se hizo la enemistad de todos los religiosos y dijeron, no, hay que matarlo. Nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz porque nos mostró su amor. Si Él no nos hubiera mostrado su amor, si Él nomás hubiera llegado y hubiera predicado, todo el mundo hubiera aplaudido y todo el mundo no hubiera habido problema. Pero nos mostró su amor. Mátenlo. ¿Cómo te atreves a querer a ese? ¿Cómo te atreves a sanar a aquel? ¿Cómo te atreves a hablar bien de esa persona que no lo conoces? ¿No sabes quién es él? ¿Por qué lo tratas bien? ¿Por qué lo amas? ¿Por qué le das? ¿Por qué lo ayudas? Que no es como es. Que no es que es un pecador. ¿Por qué le das dinero? Que no es que es un miserable. Por mostrar su amor se ganó la antipatía de todos. Crucifíquenlo. Es una persona que ama, es peligrosa. Pero nos dio a conocer lo que Él era. Y uno de los problemas es que no conocemos a Dios.
Y queremos tratar a Dios así, ahorita. Y cuando Dios nos corrige y nos está cambiando, nos quedamos así todos. No, Dios ya no me quiere. No, ya le caí gordo a Dios. Y luego se nos acerca el diablo y nos aconseja. Dice, sí, amigo, fíjate que sí. ¿Verdad que ya no me quieres? No, ya no. Ni a mí tampoco me quieres. Sí. ¿Y qué, cómo le hago, diablo? No, mira, siéntate aquí, vamos a platicar, mira. Tú haz como que eres cristiano y yo me porto cuate contigo. Te dejo que tengas una vida tranquila, no te molesto yo, pero tú tampoco me molestas a mí. O sea, tú ahí vas los domingos, te sientas atrás y no das lata. ¿Está bien? Está bien. Pero con Dios ni te acerques, ahí no de atrás, perdón por los de atrás, no. No es por decir algo. Te sientas adelante. Bueno, ya que libré un poco. Entonces, nosotros no nos sentimos dignos de Dios, porque no conocemos a Dios. No conocemos que Dios es un Dios de amor. Dios es amor, dice la palabra. Entonces Él no puede odiar. No puede odiar, no puede aborrecer. Él esos sentimientos no están en Él. Por eso cuando Él dice, reconciliaos, pero yo te ruego que te reconcilies. Vente, te estoy corrigiendo, pero regrésate. O sea, esto es así. Yo no te puedo dejar que te vayas al hoyo. Yo no te puedo dejar que sigas malcriado toda la vida. Yo no te puedo dejar que estés cayendo en el mismo pecado todos los días. No te puedo dejar así. Yo quiero que participes en mi santidad. Yo quiero que avances. Yo quiero que tengas una conciencia limpia cuando estés platicando conmigo. No que estés todo cochino ahí ni puedas orar. No, déjame. Pero vente. Y manda, dice, a ver, ¿dónde están mis apóstoles? ¿Dónde están los maestros? ¿Dónde está la ciencia? ¿Dónde está la experiencia? A ver, se vienen todos. Y por favor, todos son ministros, embajadores de míos. ¿Para qué? Para que rueguen. Para que rueguen. Y para que le digan a la gente que yo los amo. Y que yo ruego por ellos para que ellos se reconcilien conmigo. Para eso mandé a Jesús. Para que me conocieran y que supieran que murió por ustedes y que el pecado que ustedes creen, dice ahí la palabra, que no tomó en cuenta sus pecados. No, es que Señor, es que yo hice esto, no, que yo hice lo otro, no, ya no me vas a perdonar. No tomando en cuenta sus pecados, porque hay una provisión para eso. Dios mismo se hizo hombre para tomar sus pecados y morir por ellos. Para que no tengan la culpa, ya pagó Jesús por ellos. ¿Para qué? Para que se reconcilien con Dios. El problema somos nosotros. El problema soy yo. Porque yo tengo que perdonarme a mí mismo. Yo tengo que aceptar que debe de haber un cambio en mí. Yo tengo que aceptar que soy una persona amada de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nos tratamos mal, así como tratamos mal a todos. Nos tratamos mal a nosotros mismos. Nos ponemos tatuajes. No nos cuidamos. No cuidamos nuestro cuerpo. No cuidamos nuestra persona. Nos tratamos mal. Y cuando nos queremos acercar a Dios, no, yo no merezco estar con Dios. Me sigo tratando mal. Y tienes que amarte. Y tienes que recibir el amor de Dios. Y tienes que saber que eres una persona valiosa delante de Dios. Dice en el libro de los Salmos 32, del 1 al 2, viene una palabra muy, muy, muy bonita. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí está hablando de la obra de Cristo en nosotros, pero nosotros debemos de dejar. Cuídate a ti mismo, deja que Dios te quiera. Recibe el regalo de Dios. Recibe la bendición de Cristo. Lo que pasa es que a veces decimos, pues esta bendición, esta reconciliación es para los que no conocen a Dios. Es para la gente que ignora la palabra de Dios. Entonces dice, Dios te perdona, entonces ya. Pero ya cuando eres hijo de Dios,
pues ya no funciona. Porque ya eres hijo de Dios, ya tienes el don de Dios, ya conoces a Dios, y ahora sí ya la regaste. ¿Por qué? Porque sabiendo la voluntad de Dios, pues no la hiciste. Antes pecabas porque no sabías, pero ahora sabías y ahora pecaste sabiendo. Y eso sí es peligroso. Ahí sí ya no hay quien te perdone. Pero ¿saben qué dice Romanos? Dice todo lo contrario. Nosotros vamos a Romanos 5 y viene una cosa maravillosa aquí, increíble, no solamente para los que nunca habían conocido a Dios, sino para los que somos sus hijos, o sea, para todos ustedes. Para todos ustedes, como dijo el Tarahumara, bueno, también me incluyo yo, para todos nosotros, ¿verdad? Dice Romanos 5 del 8 al 11. Mas Dios muestra su amor ¿para quién? Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, ¿qué dice? Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ¿qué dice? Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El hombre debe reconciliarse consigo mismo, pero batalla. Necesitamos que cada uno de nosotros ser embajadores de Dios en el ministerio de la reconciliación. Cada uno de nosotros debemos de hablar con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros niños, que se sienten culpables, que sienten que no son dignos del amor de Dios, y decirles: Dios me ha mandado que te ruegue que vayas y regreses con Él.